Amén. Pues quiero traer hoy una palabra, amén, que recibí de parte de Dios el día martes. Vine a orar, amén. Y orando el Padre me mostraba esto. Y para mí la verdad que fue una bendición muy grande poder orar y recibir de Dios esto, ¿no? Para la casa, porque cuando venimos a orar para la casa, amén. Y orando por la casa recibí esto. Y creo que va a ser de bendición, amén. He notado sobre todo también mucha oposición en la distracción, ¿sí? Desde que he llegado, una distracción muy fuerte, amén. Y voy a pedirle que se pueda centrar en la palabra, ni siquiera en mí, si yo solo soy un canal, pero que se centre en la palabra para que no pueda distraerse, que nada lo distraiga. Seguramente a mitad del culto todos los móviles van a sonar, van a llamar, pero sea sabio para que eso no le pueda interrumpir, amén. Sea sabio. Si es de fuerza mayor, cójalo, amén. Pero sea sabio para no distraerse, amén. Porque hay ahora una distracción muy fuerte, pero sé que ahora cuando vayamos dando la palabra, el Espíritu Santo va a tomar control de todo, amén. Póngame Lucas 4:18 para empezar ya de lleno con la palabra, amén. Y si me puede subir el micrófono también un poquito, 4:18, y súbame el micrófono un poquito, el verde, sí. Ahí, ¿me oyen mejor ahora? ¿Sí? Un poco mejor, ¿no? Muy bien, gracias, Cristi. Lucas 4:18 para ver algo que es muy crucial en esta hora que podamos entenderlo, ¿sí? ¿Lo tenemos ahí? Cuando usted lo tenga me dice amén. ¿Sí? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto está hablando Cristo, ¿sí? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Bien, aquí Cristo está hablando y dice de que Él ha recibido un ungimiento, una unción o un poder. Amén. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, aquí hay una confirmación que es algo que tenemos que entender. Quiero que hoy usted pueda razonar, amén. Que yo no se lo dé todo mascado. Quiero que usted pueda razonar porque aquí le vamos a enseñar a pescar, no le vamos a dar el pescado, amén. En Lucas 4:18 dice que el Espíritu del Señor está sobre Cristo por cuanto le ha ungido para, y ahí empieza a dar los para. ¿Cuál es la confirmación de que Dios o el Espíritu Santo esté sobre mí? Leyendo este verso. ¿Qué dice usted? Si yo le pregunto, ¿cómo usted puede saber si el Espíritu Santo está sobre usted? Por la unción. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces dice de que cuando Él te unge, es con un poder específico para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? Y todo eso es predicar, como dice en el verso siguiente, el año agradable al Señor, ¿sí? Ahora bien, estas 5 cosas, que son 5 unciones, amén, que se depositaban en Cristo, era la confirmación de que el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando el Espíritu Santo se posa sobre ti, de por ende tiene que ungirte. Hay una unción especial cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, tendrán que moverse estas cosas. Que demos buenas nuevas a los pobres, que sanemos a los quebrantados de corazón, que pregonemos libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y que pongamos libertad a aquellos que están oprimidos. ¿Amén? Ahora bien, ¿qué ocurre? De que yo personalmente, amén, esto soy yo, siento de que el Espíritu Santo del Señor no se ha posado sobre la iglesia en general. La gente ha malinterpretado el asentamiento del Espíritu Santo. Uno de ellos, por ejemplo, es como decía el pastor, el mover de las lenguas, ¿no? Que realmente tiene que abrirse, pero otra de las cosas que la gente ha malinterpretado son sobre todo las caídas
y la manifestación de su presencia. Entonces cuando tú ibas a una iglesia y veías que la gente estaba revolcándose en el suelo y saltando como si fuese un pescado fuera del agua, y la gente, uno hablaba en lengua, otro giraba, otro se caía, otro vomitaba, entonces decían, ay, aquí sí que está el Espíritu Santo de Dios. Y en parte sí que estaba, pero de una manera salvaje. El apóstol Alberto nos comentaba de que cuando tú naces en Cristo, tienes un don que es preexistencial, tienes una unción que Dios te ha dado, pero es una unción salvaje que vas a tener que domar. Entonces, cuando tú no domas tu unción y tú no domas el don que te ha dado el Padre, lo utilizarás de manera salvaje. Entonces profetizarás una cosa cuando a destiempo, pero es profecía, me lo ha dicho el Señor, sí, pero a lo mejor a destiempo, o sanaste a alguien que estaba pasando por un proceso. Entonces, ¿por qué? Porque es un don que no estaba ¿cómo? No estaba domado, amén. Dice que aún Cristo domó y tuvo que domar a un potrillo, amén, a un pollino. Dice que el pollino le tuvo que poner le tuvo que ensillar, amén, enalbardar, lo tuvo que ensillar, enalbardar, porque era figura de que tenía que domar a ese pollino, porque ese pollino era un pollino salvaje, porque nadie le había domado. Y como yo prediqué en la prédica de la primicia alfa, ese pollino era un pollino que ya tendría que haber sido domado, pero que estaba sin propósito, porque era un pollino joven y nadie le había utilizado ni siquiera para animal de carga. Entonces era un pollino que no estaba acostumbrado a que alguien le cargue. Entonces viene Cristo y dice, vamos a ensillarlo, vamos a enalbardarlo para que yo me pueda sentar encima de él. Y ese pollino es figura de la unción, de los dones y del poder que tenemos nosotros cuando nacemos a Dios. Entonces, ahora bien, cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse en la iglesia, se movió de una manera a través de los hombres salvajemente. ¿Me explico? ¿Hasta ahí comprenden? Se movió salvajemente. Entonces había mucho desorden al desatarse el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? De que lo hemos visto tantas veces que lo normalizamos. Porque tendemos a normalizar lo que es muy común. Y eso también le ha pasado, por ejemplo, al planeta Tierra, que la maldad la han normalizado, las orientaciones sexuales la han normalizado, las drogas, todo se normaliza, pero ¿por qué? Porque es más común, es más ya común, porque ya está a la orden del día. Ahora bien, igual con el Espíritu Santo de Dios, cuando bajó de una manera salvaje, porque era inicio, bajó con su poderosa presencia, la gente ya nosotros nos acostumbramos a verlo de manera así desordenada. Entonces nosotros eso lo asociábamos con la unción. Entonces si venía un siervo y se desataba el Espíritu Santo de manera desordenada, decíamos, ¡hala! ¿Qué tal unción? ¿No? Pero realmente, la unción que se depositó en Cristo, amén, no se distraiga, amén, ya le he dicho que va a haber mucha distracción, amén, pero no se distraiga, le comento. Entonces, cuando Cristo mismo dice de que el Espíritu Santo le ha dado una unción, le ha dado un poder y da 5 cosas específicas. Y eso es unción sin necesidad, que también, con esto no quiero decir que Dios no haga liberación a través de vómito, que la gente no gire o que no dance o que a lo mejor no se ría y que no yo. Eso también va de la mano, pero siempre de una manera, como ha dicho el pastor, ordenada, porque es como él decía, el espíritu del profeta se tiene que sujetar ¿a quién? Al profeta. El espíritu que radica en nosotros se tiene que sujetar también a nosotros. Entonces eso es una manera en la que hay que domarlo. Amén. Entonces, volvemos a leer Lucas 4:18, amén. ¿Qué pone en Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si alguien se distrae a su lado, no se distraiga usted. Amén, que la distracción es muy contagiosa. ¿Sí? Dice así, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Bien, entonces Cristo se manejaba en estas 5 unciones, que era una unción específica que manejaba Cristo para dar buena nueva a los pobres. Ahora, nosotros damos buenas nuevas a los pobres, porque realmente dar buenas nuevas a los pobres, que también va de la mano de la evangelización, pero ¿lo estamos haciendo?
Y tan solo es evangelizar, sino que, como nos explicaba el apóstol Lorena, dar buenas nuevas a los pobres, son la gente que es pobre de espíritu, darle la buena, que es la palabra, y nueva, que es la palabra revelada. Entonces, nosotros manejamos realmente la palabra revelada, la manejamos realmente, porque si no manejamos la palabra revelada, realmente nunca vamos a poder alimentar a los pobres. Porque si yo no manejo la buena nueva, yo también me considero un pobre de espíritu. Aquellos que no manejan la buena nueva son pobres de espíritu. Entonces, si yo no manejo buena nueva, yo no voy a poder darle a un pobre una buena nueva porque directamente no la manejo. Yo seré el pobre que necesita la buena nueva. ¿Me explico? Entonces, es necesario que nosotros manejemos tales niveles de revelación, porque eso es confirmación de que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Dice, me ha enviado, a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora bien, ¿qué es un quebrantado de corazón? Amén. Lo hablábamos con Juan, así, que un quebrantado de corazón es alguien que la vida, porque nos explicaba el apóstol Lorena que un quebrantado de corazón, no un quebrantamiento a través de Dios, porque ella decía de que cuando el pueblo de Dios era afligido y tenía un quebrantamiento de parte de Dios, ni siquiera oraban para que Dios les saque de eso, porque sabían que era por la mano de Dios y sabían que eso era un trato de Dios. Entonces ellos eran incapaces de decir, estoy afligido, Dios mío, sácame de esta aflicción, porque sabían que eso venía de parte de ¿quién? De parte de Dios. Pero un quebrantado de corazón, nos explicaba el apóstol Lorena, es alguien que está ordenado con su casa, que diezma, que ofrenda, está todo ordenado, está asistiendo a los cultos, o sea que es una persona intachable y que la vida, porque nadie está, esta maldad, porque vivimos en una tierra que es muy maliciosa, nos paga mal por bien. Entonces el apóstol Lorena decía de que Cristo fue alguien experimentado en este quebrantamiento de corazón. Porque él era alguien que a aquellos que amaba les daba la buena nueva y ellos le querían matar. Entonces, el quebrantado del corazón es una persona que aún siendo ordenada y estando ordenada, recibe un quebrantamiento. Pero no de parte de Dios, de parte de la tierra. Entonces su corazón se quebranta. Porque es en plan, Dios mío, yo estoy en orden, estoy todo ahí, me he puesto a cuenta contigo y he recibido algo que no me esperaba. ¿Por qué? Si estoy ordenado. Eso es un quebranto de corazón. Ahora bien, nosotros tenemos una unción a través del Espíritu Santo, que es sanar para enviar estos corazones quebrantados. Porque vamos a tener que ser expertos en sanar corazones quebrantados, no lamerlos. Lo hablábamos con la pastora que el que tú sanes un corazón quebrantado, no muchas veces no va a querer decir que tú le des palmadas a alguien. Porque muchas veces hasta para sanar un corazón quebrantado vas a tener que decirle algo que la persona no entenderá o que la persona, ¿entienden? Que la persona no le cabrá en la cabeza eso que le vamos a decir. Porque muchas veces para sanar un corazón quebrantado vamos a decir, pues haz esto, haz lo otro, y la persona dirá, pero yo quería que me des palmadas en la espalda. O yo quería que a lo mejor me diga, ay, pobrecito, pobre de ti. Muchas veces para sanar un corazón quebrantado también vamos a tener que tener una palabra de parte de Dios para sanar. Eso es una unción específica. Y una unción para sanar el corazón quebrantado no es lo que habíamos nosotros, como he dicho antes, esa unción salvaje. Porque la unción que nosotros estamos acostumbrados a ver es una unción salvaje. Yo le digo algo, a mí, que yo he sido también una persona quebrantada de corazón, me han sanado sin necesidad de mucho escándalo. Los pastores y los apóstoles me han sabido sanar con una unción el corazón quebrantado sin necesidad de mucho escándalo. ¿Comprenden? Y eso es la unción que también debemos manejar nosotros. La unción de sentarnos con alguien y a través de un consejo, una palabra, sanarle el corazón que tiene quebrantado. Porque nos vamos a encontrar un montón de personas así. Ahí están los móviles, ¿vio? ¿A ver? Entonces ya están ahí los móviles sonando. Apáguelos, quítale la vibración, quítale todo, ¿amén? No, pero es broma. No se preocupen. Bien. Dice algo aquí, ya quiero centrarme en esto para entrar en la palabra, ¿amén? Iba a explicar punto por punto, pero ya me quiero ir ya al kit de la cuestión. Mire, pone así, aquí en este verso, y yo lo ponía en el grupo, ¿cuántos leyeron los versos que pasé el martes en el grupo? ¿Recuerdan lo que pasé después de la oración, lo que recibí de Dios? Amén. Dice en Lucas 4:18, y me pongo en pie, ya me puse bravo. Dice,
el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha dado una unción para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Diga conmigo, pregonar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Dice luego, vista a los ciegos. Y poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántas libertades ve usted acá? 2. A pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Ahora bien, esta es una unción que nosotros debemos tener, y cuando el Espíritu Santo se posa en nosotros, la primera libertad que vamos a tener que desatar es en nosotros mismos. Porque yo, para librar a otro, tengo que primeramente ser ¿qué? Libre. Entonces hay algo muy importante en Lucas 4:18 que dice así, que dice que a los cautivos hay que pregonar la libertad. ¿Qué es pregonar la libertad? Anunciar la libertad. Entonces, hay aquí 2 niveles también de prisión, o 2 niveles de una herramienta diabólica que es el cautiverio y la opresión. Voy a volver a leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y leo ya, a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Ahora bien, como son 2 niveles, porque una es el cautiverio y otra la opresión, dice que a los cautivos se les libra simplemente pregonando libertad. ¿Me explico? A los cautivos simplemente hay que pregonarle libertad. Al cautivo hay que decirle, sé libre, y que el cautivo se libre solo. Pero al oprimido ya no manda simplemente pregonar libertad, sino que al oprimido yo mismo voy a tener que ponerle ¿qué? Lo volvemos a leer, a pregonar, o sea, a predicar, a declarar libertad a un cautivo, sé libre, y que el cautivo sea libre, pero al oprimido yo no simplemente le puedo decir, sé libre, sino que al oprimido yo lo voy a tener que poner en libertad. Porque son 2 niveles de herramientas diabólicas. Amén. Una el cautiverio y otra la opresión. ¿Por qué son 2 herramientas y por qué la opresión es más fuerte que el cautiverio? Porque el cautiverio, ¿dónde se da? ¿Usted puede leer su chuleta? El cautiverio es en el alma. Y la opresión es en el espíritu. Por eso la opresión es más fuerte. Amén. Y ahora yo quiero que nosotros podamos entender qué es el cautiverio y qué es la opresión. Porque Dios nos ha dado esa unción para romper todo eso, para libertad. Amén. Tenemos que tener libertad. Yo cuando venía a orar aquí el martes, el Espíritu Santo me decía, falta libertad, falta libertad, falta libertad, falta libertad. Hay gente oprimida, hay gente cautivada y hay que libertarlos. Entonces yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Cómo? Y me decía, el Espíritu Santo me decía, el cautiverio y la opresión no tienen por qué ser personas mundanas, son personas que están dentro de una casa, pero que su alma es cautivado, su espíritu es oprimido, y muchas veces eso pasa de una manera tan fina y tan sin darnos cuenta, que al final acabamos cautivados y oprimidos y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces viene la unción del Espíritu Santo que dice, y dice Cristo, Dios me ha dado un poder, me ha dado una unción para libertar en estas 2 áreas, para libertar el alma de la gente que está cautiva, y que cuando yo le diga, sé libre, pero a los que están oprimidos porque han sido presos en el Espíritu, a ellos sí yo voy a tener que ir y libertarlos, porque ya eso es más fuerte lo de ellos. Entonces cuando yo leía la palabra cautiverio, que es la G164, amén, para los que tengan el Xbox. ¿Quiere que lo pongamos ahí? Mire, póngame Lucas, póngame cautiverio. No. Es la G164. No está. A los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos. No, pero, a ver un momento. G164, porque ahí en el original es a pregonar a los cautivos.
cautivos, libertad. Así dice en el original, pero a la traducción, G164. Acá, eso. Ajimalosos. Dice así, lo lee, prisionero de guerra. Dele clic y luego le da la D para que lo vean grande. ¿Sí? ¿Ya le ha dado clic? Es clic y ahora se va arriba a la B. Amén. Si alguien le puede echar una mano, Junior, a lo mejor, un momento, para que podamos verlo en grande. Entonces, ¿cuántas libertades hay? Dos. ¿Y era una a quién y otra a qué? Ahí está. Ajimalotos. Dice que esto es propiamente un prisionero de guerra. Y ahora cuando usted pone la G259, que eso ya no hace falta, habla de ser pescado. Como si tú fueses un pez y que te hayan pescado. Un prisionero, ¿amén? De guerra. Eso es un cautivado, ¿amén? Un prisionero de guerra. Ahora bien, cuando nosotros leemos el original de dónde viene la palabra cautivado, habla de pesca y habla de ser presa. Dice que nosotros somos prisioneros y somos presa de algo. Entonces, en 2 de Pedro 2:10, esto aquí en 2 de Pedro 2:10 nos menciona, sí, vuelva a la B de Biblia y me pone 2 de Pedro 2:10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. ¿Sí? ¿Lo leemos? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces no temen decir mal a las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Vamos al 12, 2 de Pedro 12, ahí está. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Esta palabra presa es la misma palabra que cautivado. Nacidos para ser cautivados. Ahora bien, cuando usted entiende el contexto de Pedro, dice que las personas que ceden a la carne y ceden a la concupiscencia son personas que nacieron, o bueno, no nacieron, pero son presas. Porque ahí está hablando de las personas que por ende ya siempre están en concupiscencia, en carne, y que esas personas dicen que han sido nacidas para presar. Y nosotros no hemos sido nacidos para ser cautivados, porque el Espíritu Santo del Señor nos ha libertado. Pero cuando cedemos a la carne o cedemos a la concupiscencia, nosotros empezamos a ser cautivados. Comenzamos un cautiverio. Entonces, ese cautiverio, Dios nos ha dado una unción especial para que nosotros mismos, porque yo digo que la primera libertad que vamos a tener que dar, ¿de quién es? De nosotros mismos, para luego poder libertar a otros. Pero ahora bien, esta libertad dice que al cautivo había que ¿qué? ¿Había que librarlo o qué había que hacer con el cautivo? ¿Recuerdan? Había que pregonar. Le estoy predicando hoy solo a la pastora, creo. ¿Amén? ¿Al cautivo qué había que hacerle? ¿Había que libertarlo? Hay que pregonar la libertad. Y eso es decirle sea libre y que la persona sea libre. Díganme. Puede ser que cuando tú le pregonas, esa persona puede decidir servir. Sí, claro. Porque el cautivo es alguien netamente, el cautivo es el pecado. Porque es concupiscencia y es una carne. Eso es un cautivo. Alguien que cede. Nos explicaba algo el apóstol Lorena que a mí cuando ella lo predicó, a mí esto me impactó de una manera tremenda y dije, con razón. Ella nos explicaba en el último nivelación de jóvenes que tuvimos, que fue un día sábado, ella nos explicaba de dónde se posaba el espíritu inmundo.
Ella dice que el espíritu inmundo, los espíritus inmundos o el pecado, no puede posarse en tu espíritu. Es imposible, no tiene acceso al espíritu. No. El espíritu inmundo y todo pecado, lo que se va a posar es en tu alma. Pero ahora bien, el alma tiene 3 secciones, que es, como usted sabe, la mente, las emociones, los sentimientos, todo eso, y la voluntad. Y ella decía que donde se posan realmente los espíritus inmundos es en tu voluntad. Y la voluntad es la capacidad de decidir. Entonces, cuando un espíritu inmundo, o tú cedes a la carne, o tú cedes a la concupiscencia, lo primero donde se posará un espíritu inmundo será en tu voluntad, en tu capacidad de decidir. Entonces tú dirás, no, pero lo harás. Dios mío, quiero dejar de mentir. Ya hasta aquí, Dios mío, hasta aquí. Ya a partir de ahora, ya nunca más. Y al día siguiente vuelves a mentir. Dios mío, quiero dejar de robar. Y dices, ya, hasta aquí, Dios mío, me pongo en orden contigo. Y al día siguiente vas y vuelves a robar. ¿Por qué? Porque hay algo que ya tú no controlas tu decisión, crees controlarla, pero no. Tu voluntad está en un espíritu muy reposando. Porque tu no es sí y luego tu sí es no. Pero cuando una persona está libre de ser cautivado, su no es no y su sí es sí. Cuando yo digo no, no. Y cuando yo digo sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas personas que están cautivas. Porque es una persona que cuando dice, Dios mío, ya nunca más voy a volver a cometer este pecado. Dios mío, ya no, Dios mío. ¿Qué ocurre? Pasa algo muy importante que nos decía la pastora Lorena, dice que era ya el peligro. Que cuando ya han domado toda tu voluntad y tu capacidad de decidir, no se quedan ahí, sino que ya pasan a tu parte de las emociones y los sentimientos. Entonces esa persona que ya tiene reposado un espíritu inmundo, no tan solo en su capacidad de decidir qué es la voluntad, sino en las emociones y los sentimientos, será una persona que llore muchísimo y que sea altamente emocional, o que sea una persona que totalmente lo contrario, totalmente fría. Entonces, eso lo hemos visto así. Personas que lloran hasta para dar una palabra de ofrenda. Mire, yo he visto cada cosa que a lo mejor viene una persona, pero no aquí, por favor. Aquí no, Dios mío. Pero yo he visto, porque yo voy a visitar muchas iglesias, porque yo tengo amigos cristianos en varias iglesias. Entonces, cuando yo he ido, personas que a lo mejor estaban orando por la ofrenda, llorando, y a todo el pueblo, no sé qué, así vibrando, cayéndose. Se están dando la palabra de la ofrenda. ¿Cómo se van a quedar todas las personas? Se están diciendo, vengan a ofrendar. Un espíritu salvaje. No doman, porque dice que nosotros tenemos que ser, aún los sacerdotes, administradores de la presencia de Dios. Y cuando nosotros baja la presencia, tenemos que saber administrarla. Porque si yo no la sé administrar, sale poderosamente y se hace un desorden. Entonces la persona una vomita, otra se ríe, otra cae, otra llora, otra... Y no hay cómo ordenar eso. Pero el Espíritu Santo es un Espíritu Santo ordenado. Lo que pasa es que el canal es el que lo puede tender a desordenar. ¿Amén? Entonces, ¿un cautivado qué es? Un preso. ¿Pero un preso a qué? A la carne. Ese es un cautivo. Un preso a la carne. Alguien que realmente está siendo prisionero de guerra. Porque luchar con la carne es una ¿qué? Una guerra. Decía Pablo, nuestra guerra no es contra carne y sangre. Pero él no dijo en ningún momento que no había guerra de carne y sangre. Dijo que la guerra del sacerdote era con otra cosa. Pero sí que hay una guerra con sangre y carne. Entonces, como hay una guerra con sangre y carne, cuando tú cedes a la carne, eres un cautivado porque eres un prisionero de guerra. Te aprisionó. Entonces caes y caes en lo mismo y vuelves a caer y Dios mío hasta aquí, pero al día siguiente lo haces y... Entonces, hay una unción especial en Dios cuando el Espíritu Santo se posa sobre nosotros, que es el hecho de que cuando tú digas, sé libre a tu alma, el alma sea libre. Si no hay esa unción, yo le diré a mi alma, sé libre, intentaré pregonar libertad, pero no, mire cómo aplaudo. ¿Amén?
Entonces, es importante eso, ¿sí? Que nosotros podamos entender qué es el cautivado. Porque un cautivado es alguien que siempre... Mire, yo le digo algo. No vayamos a casos puntuales porque hay casos puntuales siempre. Pero hay personas que... Digan. O sea, que el cautivo, ¿no? El cautivo que es preso de su propia carne, tiene que decirse a sí mismo que es ser libre. Sí, porque es una decisión. Es una decisión. Pero como decía la pastora, y es algo también que a mí me ayudó muchísimo, que dice, ella me decía, Cristian, una cosa es decidir y otra cosa es determinarte en la decisión. Porque yo puedo decidir este lunes voy a hacer dieta. Llega el lunes y digo, no, mejor para el martes. Y ya cuando llega el martes digo, bueno, como ya es mitad de semana, el otro lunes. Entonces una cosa es decidir, porque decidir podemos decidir todos, ¿eh? Y otra cosa es determinarte en la decisión que tú has tomado. De decir, este lunes hago dieta y este lunes hago dieta. Amén. Y es una decisión que tú vas a tener que ser firme. Lucharla. Y porque no deja de ser, he vuelto a decir, no deja de ser una guerra. Ahora bien, hay personas que están prisioneras y cautivas en la carne y en la sangre y quieren luchar con principados, potestades, pero Pablo dice que no. Dice que la lucha no es contra carne y sangre, porque nuestras luchas son con esas 4 cosas. Pero si tú tienes todavía tu lucha en carne y sangre, ya llegará eso, tú tranquilo. Tú primeramente sé libre de carne y sangre. Combate esa guerra primero y ya luego ya podrás luchar contra ya lo más pesado, ¿sí? Entonces, ese cautiverio, dice que me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Y es una decisión, sé libre, sé libre. Eso es una decisión. Y entonces cuando yo le digo a mi alma, sé libre, sé libertada, porque pregonar libertad es también a través de una palabra, es también a través de una buena nueva, de una revelación. Entonces cuando yo le digo a mi espíritu, a mi alma, sé libre, mi alma será libertada. ¿Sabe lo que ocurre? Que como dice el verso, de que los espíritus inmundos les gustan las almas que están desocupadas. Dice que cuando alguien es libre, dice así, cuando el Espíritu Santo, cuando Cristo menciona la palabra del espíritu inmundo, y después de un símil que dice que cuando yo liberto a alguien y el espíritu inmundo se va de esa persona, dice que va por lugares secos, por desiertos, pero dice voy a volver a la casa de donde salí. Entonces vuelve la persona, vuelve a Pepito y ve que Pepito dice que tiene su casa limpia, o sea que no está en pecado, pero hay un problema, está desocupado. Y dice que como está desocupado, ahí tiene acceso para volver y de una manera más fuerte, porque él reconcilia más. Entonces, pregonar libertad al cautiverio es fácil, porque es pregonar libertad, es decir, ser libre y que sea libre. El problema es lo que hacemos después con el alma. Si tú desocupas tu alma, vendrá un postrer estado peor. Ocupémonos. Ocupémonos. Si usted está desocupado, ¿quién es la madre de todos los vicios? El ocio. Cuando tú no haces nada, te aburres pues. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si usted quiere realmente librarse de cualquier cautiverio, venga aquí a orar, pase horas en la iglesia, venga aquí a ayunar, sirva a Dios, venga aquí. Céntrese. Yo para librarme de mi cautiverio me paraba todo el día en la iglesia y metido también en la casa del pastor. Para poder librarme, porque yo necesitaba codearme con gente santa, necesitaba codearme con gente que me pueda dar una ocupación. Cristian, ve a limpiar, amén. Cristian, ve a esto, amén. Cristian, ven, amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque no porque yo quiera ser pelota con los pastores, o no porque yo a lo mejor hoy busque algo mejor, no, sino que yo lo hacía porque entendía que yo para librarme de lo que Dios me libró, tenía que estar ocupado en algo. Porque si yo me dejaba de ocupar en las cosas de Dios, volvía a ser prisionero de Él. Entonces pasa algo, que yo por ejemplo puedo decir aquí, es libre, 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 libre. Pero si usted mañana no se ocupa de las cosas de Dios, usted volverá a ser prisionero de guerra y en un postrer estado peor aún. Entonces hay una unción especial de parte del Espíritu Santo para que cuando yo diga sé libre, sea libre. Pero ya es decisión de la persona
decir, no, tengo que ocuparme, porque si no, y codearse de personas realmente que sean santas, porque si yo realmente sí me estoy ocupando en la iglesia, pero cuando salgo me junto con gente que realmente me sirve, yo luego al fin y al cabo, porque es mi peso, yo cederé también. Entonces, Dios se quiere traer libertad, amén, quiere traer libertad a todo cautiverio. Todo lo que ha cautivado tu alma, Dios quiere librarla, quiere libertarla. Pero yo también le tengo que decir la medicina y la contraparte y usted, porque cuando a uno le operan, le recomiendan salir a una maratón. Ve a correr a una maratón, la maratón de Sevilla, ven. No, guardacama. Y ese guardacama es ocúpate. Ocúpate. ¿Quieres recuperarte realmente? Ocúpate. Ocúpate, porque si, por más que tú mantengas una santidad y estés en tu casa orando y estés ahí un poquito limpio, porque dice que la casa donde bebé el título, dice que estaba barrida y limpia. Cristian, si estaba barrida y limpia, ¿lo podemos poner? ¿Quién me lo busca? Mateo 12:44. Pero vamos a leer el 43. Mateo 12:43, ¿sí? Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y ordenada. Pero ¿qué pasa al principio? ¿Cómo la encuentras? ¿Cómo la encuentras? Desocupada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que él. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, estaba barrida, estaba ordenada. O sea que sí, se mantenía una santidad. Pero cuando tú estás desocupado, hay una puerta abierta para que un espíritu no se posa en ti. ¿Dónde se va a posar, Cristian? En mi espíritu. En tu voluntad. En tu voluntad. Entonces, cuando el espíritu inmundo se posa en tu voluntad, ya ahí, no, Dios mío, no voy a volver a hacer esto. Y lo volverás a hacer. Y lo volverás a hacer. Y lo volverás a hacer. Y llorarás y te arrepentirás, pero al día siguiente lo volverás a hacer. Lo volverás a hacer. Entonces ahí ya tu vestido comienza a percutir. ¿Qué pasa cuando un vestido lo lavas mucho? Lo lavas y lo lavas y lo lavas. Sí, queda limpio, pero de por ende se va ¿qué? Percutiendo, se va estropeándose. Hasta luego, cuando ya un blanco, cuando tú lo lavas mucho, por ende ya luego se va ¿qué? Poniendo amarillito. ¿Por qué por ende? Pero es importante que nosotros cuando digamos, Dios mío, hasta aquí, sea hasta aquí. Unción para pregonar libertad. Sé libre, alma, sé libre, sé libre. Alma mía, alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Por eso David decía, alma mía, alaba a Jehová. Ponte en orden. Quítate del cautiverio. Haz esto. Entonces ya él se ordenaba y... Y ahora la opresión. Vamos a Eclesiastés 7:7. Vamos a ver lo que oprime mi espíritu. Porque eso, a eso ya ni siquiera es pregonar libertad y decirle ser libre, sino que eso alguien, un siervo te tiene que decir libertad de espíritu, ¿sí? Dice Eclesiastés 7:7. ¿Lo está entendiendo? Amén. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. ¿Qué hace la opresión? Al sabio entontece. ¿Qué es la opresión, Cristian? Un cautivado, de por ende, pasará luego a ser un oprimido. Le explico por qué. Le explico nuevamente lo que nos dijo el apóstol Loreno. Cuando un espíritu inmundo reposa en tu alma, reposará en tu voluntad, pero no se quedará en tu voluntad, sino que luego pasará a toda tu parte emocional y sentimental. Pero luego no se quedará en tu parte sentimental y emocional, sino que ya luego pasará en tu mente. Entonces, cuando ya está en toda tu alma entera el espíritu inmundo reposando,
eso hará que tu espíritu comience a oprimirse. Porque es tan grande el alma que ya empieza a ensancharse, que tu espíritu, de por ende, que también está aquí dentro, comienza a oprimirse. Son como si fuese un engranaje que clac, 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 que cada vez va presionando más esto. Entonces el espíritu, nos comentaba el otro Lorena, que comienza a oprimirse, porque un espíritu, un mundo, no tiene acceso a coger tu espíritu o a manipularlo, no. Pero ellos saben que si doman toda tu alma, oprimirán el espíritu. Dicen, vale, ya que no podemos acceder al espíritu, al menos aplastemos. ¿Cómo la aplastamos? Cuando rellenamos todo el alma, cuando reposamos en todo el alma. Entonces, de por ende, uno que es cautivo, más adelante pasará a ser un oprimido. Entonces dice que el oprimido, dice, ciertamente la opresión hace entonces ¿al qué? Al sabio. Cuando tu espíritu se comienza a oprimir, no me vale toda la revelación que hayas recibido de antes. Te entonteces. ¿Has podido recibir de todo? Te entonteces. Esa sabiduría pasa a ser inservible. Yo puedo recibir aquí mucho y ustedes me pueden ver predicando. Si yo soy cautivo en toda mi área del alma y comienzo a ser oprimido, yo me entonteceré. La sabiduría que he recibido de antes no me sirve. Eso es lo que hace la opresión. Entonces, ahí es más grave. Ahí ya no me va a estar pregonando libertad. Venga la libertad, no. Voy a tener que ir y levántate, sé libre. O sea, ya es un trato más que. Éxodo 3:9. Vamos a ir terminando. Es decir, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Egipto nos va a oprimir también. El espíritu. ¿Quién sabe cómo oprime Egipto? ¿Cómo oprimía Egipto al pueblo de Dios? Con la esclavitud. ¿Pero de qué manera? Trabajo. Dice que Faraón tenía una táctica. Faraón tenía una táctica y decía, voy a hacer que hagan tantísimos ladrillos que cuando lleguen a casa estén tan reventados que no puedan clamar a su Dios. O sea, una opresión lo que hace te cancela todo el clamor. Te dará vergüenza clamar. La opresión hace que la comunicación con Dios comience a romperse. Dejarás de orar. Ya te costará llegar a los 15 minutos de estar orando. Ya no sabrás qué decir. Te conformarás con decirle gracias a Dios. Amén. Qué bueno es. Ya. Pero luego ya el clamor que hacíamos de antes, de Dios mío, límpiame, lávame, oh Dios mío, libértame, oh Dios mío. El clamor comienza cada vez a disminuir, porque Egipto oprime también tu espíritu. Llegas tan cansado, pero nosotros descubrimos algo, ¿no? Era que al cansado Dios que le da esfuerzo. Si estás cansado, Dios te va a dar más situación para que tú ¿qué? Cuando ya no te queda ninguna, dice que Dios ya te da fuerza. Pero al cansado Dios no le da fuerza. ¿Qué le da? Esfuerzo. Cristian, estoy cansado. Ahí es la que te viene entonces. Te viene esfuerzo entonces. Porque Dios lo que quiere es su gente que no se canse. Porque para gobernar todo el cosmos vamos a tener que ser gente incansable, que no se canse tan rápido. Entonces por eso aquí nos entrena. Estoy cansado, te voy a dar más esfuerzo. ¿Lo entienden? Esfuérzate y sé valiente.
Mire, vamos a 1 Corintios 5, 22. Quiero explicar algo. Amén. ¿Por qué de por ende tendemos al cautiverio? Leíamos antes que nosotros éramos nacidos para ser presos, como decían. Y en parte está en nuestra genética porque nosotros venimos de una persona caída. ¿Sí? En 1 Corintios 15, 22, 1 Corintios 15, 22, ¿lo están entendiendo hasta ahora? Ya quiero terminar con algo rapidito. Dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Aquí está hablando del primer Adán y del segundo Adán. Pero vamos en este mismo versículo, bájemelo ahí hasta el 47. Baje hasta el 47. Amén. Para leer algo que será ahí. El primer hombre, refiriéndose a Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Súbame, y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué era la carne y la sangre? El alma. O sea, que cuando tú estás en la carne y la sangre, estás cautivado, ¿sí? No puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí habla de la opresión y del cautiverio. Porque hemos dicho de que el cautiverio era a través de ¿qué? De la carne y de la sangre, y la corrupción habla de la opresión. Entonces, por esto digo, hermano, que el cautivado no puede heredar el reino de los cielos, ni la opresión hereda lo que es la incorrupción. Entonces hay algo aquí tremendo que nos explicaba también el apóstol Lorena, que usted sabe de que el pecado de qué color es. Rojo, ¿sí? Veíamos en Isaías 1:18, no hace falta que lo ponga, que dice que Dios atribuía que el pecado podía ser como la grana, que es un rojo, o como el carmesí, que era como un rojo más fuerte, ¿sí? Entonces tanto la grana como el carmesí atribuían los colores del pecado, ¿no? Entonces aquí habla del primer Adán, que por el primer Adán dice que nosotros somos terrenales, que dice que nosotros estamos en la corrupción y en la carne y en la sangre. Esto es debido a que el significado del nombre de Adán significa rojizo. Cuando usted lee el significado del nombre de Adán, significa rojizo, o sea, pecaminoso, de pecado. Entonces cuando él en todo su rojizo comienza a tener descendencia, ya nace una descendencia roja. Nace una descendencia roja pecaminosa con la tendencia a ser presa, ¿sí? Entonces ahí hay un límite y era lo que yo explicaba en el grupo. Esta libertad, esta unción que nos ha dado para libertar, para pregonar libertad a los cautivos y para libertar a los oprimidos, es una libertad que va a quitar todo límite, porque yo le digo algo, dice aquí, y aquí hay un límite que dice de que, he aquí, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, límite, ni la corrupción heredar la incorrupción, límite. O sea que tanto el cautiverio como la opresión te limita como siervo. Y te limita a través de Adán. Cuando tú sigues en la vieja estirpe, no es, ¿cómo es? En la vieja naturaleza de Adán, tú tendrás tendencia a ser cautivado y a ser oprimido. Entonces, cuando tú tienes tendencia a ser cautivado y a ser oprimido, eso te marca límites. Entonces, cuando a ti te marca límites, Dios me decía el día martes, Cristian, no vamos a poder disfrutar si hay límites. Si hay límites, no se puede disfrutar, no se puede llegar a lo que Dios ha soñado, no se puede llegar a lo que Dios realmente quiere hacer contigo este año. ¿Pero por qué? Porque el alma empieza a cautivarse y el espíritu comienza a oprimirse. Entonces cuando el alma es cautivada y el espíritu es oprimido, eso te marca límites, porque luego no eres un heredero. Te marca límites, te pone techo. Y el apóstol Lorena nos explicaba y nos decía, todo esto que Cristo vino a libertar era pregonar libertad a los cautivos, pregonar libertad a los oprimidos. Ella lo resumió y dijo, esto es todo tipo de limitaciones, Cristian. Yo no lo entendí, ya luego estudiando, pero es todo tipo de limitación. O sea, tenemos una unción especial para romper todo límite, pero primero nosotros. En nosotros mismos primero.
Entonces hay que romper el límite, porque así, si nosotros ya hemos roto ese límite y nos volvemos ilimitados en que nada nos limite y en que no tengamos techo, vamos a poder liberar a otro. A mí una vez me ministraban, y me ministró el profeta Alex, y me decía, Cristian, tú vas a ayudar muchísimo, muchísimo a que la gente vuelva a recuperar su asno, su responsabilidad, su santidad, su manera de estar con Dios. Pero primero tú primero. Porque si tú tienes tus asnas perdidas, ¿cómo pretendes recuperar la de las otras si no has podido encontrar ni la tuya propia? Y yo decía, ay, Dios mío, ay, atraviésame, Dios mío. Y es verdad, tuve que yo ponerme antes de yo dar un consejo, antes de yo, no era aquí, yo tenía primeramente, yo tenía que limpiarme, yo tenía que ponerme en orden, yo tenía que ponerme en cuentas con Dios y decir, Dios mío, sí, soy una persona que está limitada, porque sí estoy cautivo, Dios mío, sí, porque mi espíritu está oprimido, Dios mío, sí, entonces, no puede ser. Eso, hay una unción, Cristian. Si el Espíritu Santo está sobre ti, ¿cómo es posible que no te haya ungido? Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, se maneja en 5 unciones. Dar la buena nueva a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Entonces, cuando yo hago estas 5 cosas, yo puedo decir como Cristo, el Espíritu Santo está en mí, por cuanto esto. Por cuanto hago esto, yo puedo decir con seguridad, el Espíritu Santo está sobre mí. Ahora, tú no lo haces, no está. No está. Cristian, el Espíritu Santo, sí, mora en todos ustedes, sí, por supuesto, pero no es lo mismo que more en ti que esté sobre ti. No es lo mismo. Porque de morar, mora en todo el mundo. Y yo le digo algo, si mora ahí y usted está oprimido, el Espíritu Santo también está oprimidísimo. No es lo mismo. Y el apóstol, oía una prédica del apóstol Lorena que decía que cuando el Espíritu Santo está en ti, te unge. Pero ella nos hablaba de los diferentes tipos de ungimiento, porque decía que en la palabra se ungía de 3 maneras: con aceite, con óleo, con perfume, y cada uno era una característica. Ya lo traeré alguna vez para predicarlo, pero de verdad que está tremendo, porque no es lo mismo que te unjan con perfume, a que te unjan con óleo, a que te unjan con aceite. Pero eso te capacita. Entonces es necesario de que el Espíritu Santo pueda ungirnos. Y termino ya con esto. ¿Sabe lo que pasa? Que la unción es impartida, hermano. Esto no podemos negarlo. Usted no puede ser ungido solo. No. Si usted quiere que tengamos estas 5 unciones, no se puede ungir usted solo. No hay registro bíblico, búsquemelo y yo me retractaré. Pero no hay versículo bíblico que diga que alguien se ungió solo y se proclamó rey, diácono, ministro. No hay. Y si lo encuentro, me lo trae y retracta. Pero yo le digo que yo he buscado y no hay. El ungimiento viene de arriba. Tienes que tener a alguien por encima para ungirte. Y es tan necesario. Yo no lo podría haber logrado solo. No podría. No podría haber logrado solo. Pero si yo hoy puedo decir soy libre y que el Espíritu Santo está sobre mí, lo puedo decir, pero porque yo he recibido la unción de arriba. Porque la unción no deja de ser aceite. Mire, póngame Salmo 133:2 y termino con esto. Vamos a leer 5 cosas, amén. Mira, Salmo 133:2, ahí está. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, una unción, que en este caso está hablando de la unción de la armonía, ¿sí? Pero dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí yo he podido sacar 5 cosas donde está el aceite. Primeramente está en el cuerno, pasa a la cabeza, la barba, las vestiduras y luego el borde de las vestiduras. O sea que pasa por 5 cosas. ¿De quién es figura los cuernos? ¿De quién? De los pastores. Pasará a los cabezas, a los ministerios. Luego a la barba, la gente madura, las diaconías. Las vestiduras, los que ya están hermanos ahí sirviendo. Y los bordes de las vestiduras, los nuevos. Pero primero tiene que estar ¿dónde? En el cuerno. Entonces, cuando el cuerno empieza a derramar,
Dios mío, Cristian, yo quiero esa libertad. Quiero esa unción para manejar esas 5 cosas. Déjate bañar por el aceite, pero el aceite no viene en llovizna, viene a través de un ¿qué? De un cuerno. O por ende, como explicaba el apóstol Arena, de un frasco de alabastro, que es figura también del pastorado, porque es un frasco que es para fines de muerte y que se quiebra. Un pastorado. Porque el pastor tiene que morir, no pastor. Tiene que morir a muchas cosas, tiene que ser quebrado, tiene que ser transparente. Porque dice que el alabastro era como una especie de cerámica transparente que dice que después penetraba la luz. Ya traeremos eso del óleo, el aceite y el perfume. Pero yo quiero terminar con esto. Cristian, yo quiero ser libre, pregonar libertad, ¿no? Quiero ser libre, no quiero tener limitaciones. Sí, vamos a libertar, vamos a tener una unción, pero no basta con que yo haga una oración y ya es libre, no, ya es la decisión de cada uno de ustedes. Por eso le digo de que, y yo siempre lo he comentado, quieres ser libre, quieres mantenerte en la libertad, ocúpate y pégate a la gente santa, para que realmente puedas alcanzar esa libertad. ¿Amén? Póngase de pie. Póngame una música muy bajita. Amén. Que no me tape la voz. ¿Lo ha entendido? ¿Sí? Vale. Mire, quiero decirle algo. Una vez orando también, yo le decía a Dios, Dios mío, soy libre en ti, Dios mío, y oraba. Cierre sus ojitos, amén. Yo le decía, Dios mío, sí, soy libre en ti, soy libre. Y el Espíritu Santo me decía, Cristian, la libertad hay que caminarla, hay que recorrerla. La libertad es un proceso, no es un suceso. Dios mío, ¿cómo es eso? Y él me comentaba y me decía el Espíritu Santo, cuando el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, sale de Egipto, era libre, porque ya no estaba en Egipto, pero no habían llegado a la totalidad de su libertad. Ellos iban a ser totalmente libres cuando pisasen la tierra prometida. Pero ellos tenían que caminar en su libertad. Sí, eran libres de Egipto, pero ellos tenían que caminar un tramo de libertad hasta llegar a la consumación de su libertad. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ahí ellos ya podían decir verdaderamente, fui libertado. Entonces, al igual que el pueblo hebreo, cuando tú eres libre y Dios te saca y Dios te rescata, o viene la mano de Dios y te levanta y te saca y te pregona libertad o te libra de toda opresión, ahora tú tienes que caminar en esa libertad. No quedarte ahí en el desierto, sino caminar en esa libertad hasta buscar tu tierra prometida. Y la tierra prometida es la tierra donde fluye leche y miel. O sea que lo que tú tienes que buscar para ser totalmente libre es la leche y la miel, que son 2 figuras de la palabra. Que es que tú nuevamente puedas establecer lo rudimentario que una vez se rompió y que tú puedas buscar por ende la miel, que es figura de la revelación. Eso es lo que tú tienes que buscar cuando Dios te liberta, cuando Dios te hace libre. Amén. Yo voy a invitar que pueda pasar